Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de nuestra Iglesia Cristiana de Camacho. Muy contento de poder compartir la palabra de Dios que trae un mensaje de aliento. Un mensaje de aliento porque a veces olvidamos más allá de que la podemos conocer. Yo quería empezar planteando respecto a qué cosas son difíciles para el ser humano. Tal vez podrían pensar, para el hombre en especial, ir al supermercado, tal vez, para alguna de las hombres y mujeres también que les gusta la repostería, hacer un post orgánico delicioso, o tal vez de hacer más de una cosa a la vez. Las mujeres nos dicen que los hombres a veces no podemos. Pero hay cosas más difíciles que esas en realidad. Y una de ellas, una de las cosas más difíciles para el ser humano es esperar. Hace poco me tocó ir en esta coyuntura a hacer un trámite de mi teléfono celular y en realidad pues todo el que quiere hacer algún tipo de trámite o apersonarse físicamente tiene que hacer unas colas enormes. No les miento que fui a una sucursal en un centro comercial y la cola era como de 5 cuadras, ¿no? La gente manteniendo los protocolos y el distanciamiento social. Así que por un contacto decidí ir a otra, que me recomendó ir a otra sucursal, y la cola también era un poco menor, pero era enorme, ¿no? Entonces yo dije, uy, esto tiene de verdad para 2, 3 horas, ¿no? Pero también felizmente me dio la posibilidad de decir que en el trámite que yo estaba haciendo, no necesariamente esa cola aplicaba, la cual se salía de la sucursal. Entonces finalmente no tuve que esperar tanto, ¿no? Alrededor solo de 45 minutos, sino tal vez más de 2 horas, 2 horas y media que hubiera tenido que esperar. Y estaba preocupado realmente, ¿no? No tenía realmente ninguna urgencia, pero dije, voy a tener que esperar muchísimo. Dije, uy, esto para mí es complicadísimo. Felizmente, gracias a Dios, las cosas salieron de otra forma, ¿no? Por eso es que dicen en lo natural, y a nadie le gusta esperar, el que espera desespera. Y esto no solo aplica a los jóvenes, sino también a los adultos, ¿no? No nos gusta, e incluso cuando esperamos, realmente queremos esperar el tiempo máximo que queremos ceder. A veces podemos pensar y decir, bueno, ya esperé suficiente, ¿no? Y las cosas se tienen que dar. Y ese plazo uno lo va moviendo y empieza tal vez un poco a desesperarse, ¿no? Y en estos tiempos, en realidad, se está alentando muchísimo el no esperar, ¿no? El mundo se está moviendo a una velocidad impresionante, e incluso en esta coyuntura que uno tiene que hacer compras, principalmente por e-commerce, por internet, uno espera que las cosas nos lleguen de manera inmediata, ¿no? Los pagos electrónicos, todo es realmente a través digamos, del mundo digital, virtual, todo es de manera inmediata. Y eso está haciendo que como seres humanos, más bien no seamos alentados a tener cada vez mayor paciencia, sino que realmente todo se dé de una manera inmediata y no queramos esperar, ¿no? Tal vez los jóvenes son más propensos a eso, a querer tener las cosas de una manera más inmediata, pero verdaderamente el mundo se está moviendo de esta forma, así que nos cuesta muchísimo esperar. Y en lo natural, nuevamente, el que espera, dicen, desespera, ¿no? Pero sabemos que entre lo natural y lo espiritual hay un contraste. Y lo que nos dice la palabra y nos alienta es más bien, muchas veces, como en este caso, a hacer lo contrario, a que no pretendamos que las cosas se van a dar inmediatamente en nuestra vida. Mucha gente piensa que la paciencia, ¿verdad?, son virtudes solamente para los profes, por ejemplo, ¿no? O para, no sé, una persona que trabaja en un call center que tiene que llamar a muchísimas personas diariamente y recibir tal vez, en la mayoría de los casos, un no como respuesta, ¿no? O dicen, no, la paciencia también para quiénes más, no sé, para los pastores, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que no es así. Vamos a leer qué es lo que
nos dice, digamos, la definición de paciencia. Dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Calma o tranquilidad para esperar. Pero aquí, bueno, falta todo un tema muy importante, porque esta es una definición obviamente natural del diccionario respecto a la paciencia, ¿no? Lamentablemente, el sistema de creencias del ser humano, digamos, está en contraposición muchas veces, o la gran mayoría, de lo que dice la palabra, ¿no? E incluso condicionan a las personas. Por ejemplo, hay frases muy comunes que dicen, ¿no? Los líderes, aunque esto ya ha cambiado, se decía hace algún tiempo atrás, decían el líder se nace, no se hace, ¿no? O realmente decían, no, yo no tengo paciencia, ¿no? Como decía hace un momento, son virtudes que deben tener ciertas personas nomás, no sé, profesores, ¿verdad? Hasta pastores, paciencia, pero no, la paciencia no es para mí, yo no tengo paciencia. Y esto no es verdad, porque si uno escucha y cree en esa frase, ¿verdad? Entonces, yo no nací con esa virtud, yo no nací con paciencia, yo no la tengo, o yo no nací para liderar, lo cual no es cierto, eso pone barreras a las personas. Es verdad que existe una predisposición en nuestra personalidad, en nuestro carácter, ¿no? Algunos somos, no me considero tanto de esta forma, pero hay algunos que son más mansos o dóciles que otros. Otros dirán, no, ¿sabes qué? Yo soy una mezcla entre mi familia es de la sierra materna y la paterna es selvática. Entonces esa mezcla, yo soy fuego vivo, ¿no? Y de verdad que no puedo yo ser paciente o controlarme, ¿no? Otros tal vez de la poca paciencia se arrancarán los pelos, ¿no? Pero la realidad es que la paciencia se puede y se debe ejercitar. No debemos creer, y más aún cuando vayamos al plano espiritual, y en esas barreras que condicionan a las personas, ¿no? No, yo nací sin paciencia, no, yo no puedo hacer esto porque yo no puedo tomar algo de liderazgo porque no nací con esa virtud. Eso no es cierto. Y eso desanima y limita la capacidad de las personas, que finalmente son dadas por el Señor. Entonces la paciencia se debe, como decía hace un momento, ejercitar y se puede moldear hasta cierta forma, aunque realmente la paciencia es un don de Dios. Vayamos por favor a Gálatas 5:22. Aunque podemos partir antes desde el 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Dice en el 22 y 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos el Espíritu de Dios, que es fruto de Él, como podemos ver. Él nos la da, y nos la da obviamente a través de diferentes formas, pero Él tiene el poder para dárnosla, y de manera abundante, así que no podemos limitarnos y condicionarnos a decir que no la podemos tener y desesperar, digamos, en el intento, sino más bien todo lo contrario. La paciencia no la vas a conseguir de cualquier forma, comprando en AliExpress o haciendo meditación o repitiendo varias veces, voy a tener paciencia. Tal vez respirar un poco te pueda ayudar, ¿no? Si estás a punto de perder la paciencia, tal vez puedas respirar un par, 2, 3 veces y te va a ayudar a calmarte, ¿no? Pero verdaderamente, digamos que los ejemplos anteriores son ejemplos ciertamente un poco inútiles, en el que uno puede tratar de adquirir mayor paciencia, ¿no? Más allá de la cierta ayuda que pueden dar ciertos ejercicios, llamémoslo así, naturales, ¿no? Entonces debemos pedírsela al Señor, a nuestro Creador, porque Él nos hizo, Él nos conoce, y Él nos la puede dar a través de su poder. Pero sobre todo, por eso decía, a través de diferentes formas. Finalmente los caminos del Señor son más altos que los nuestros,
y Él sabe en qué momento y cómo hacerlo y de qué manera para que nosotros podamos ejercitar y tener ese mayor fruto de la paciencia, que debemos tenerla, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tiempos en los que podemos entrar realmente, enfrascarnos en cierta desesperación, impacientarnos y llenarnos de malas noticias en vez de saber y esperar en el Señor y tener paciencia, porque Él está detrás. Eso es lo que realmente hace esa gran diferencia. Pero decía que a través de las diferentes rutas, para poder adquirirla, y la cual Él nos la da, es sobre todo a través de situaciones y pruebas. Porque realmente, como en lo natural, ¿no? Nuevamente, ¿cómo podemos realmente saber si es que algo tiene resistencia o no? Tiene que ser probado. Si es que algo funciona bien, ¿verdad? Al 100%, de una manera eficiente, o no. Tiene que ser probado. El metal es probado, ¿verdad? Diferentes materiales, antes de salir a la venta, son probados en su resistencia. Igualmente, cuando uno, a través de un invento, pues tiene que hacer muchísimas pruebas para asegurarse que eso funcione. Y es por eso que nosotros vamos a ser probados. Y tenemos que ser probados para realmente saber cuál es nuestra situación respecto a nuestra fe en el Señor. Y ahí es por eso que quiero que me acompañen, para que sepan que no lo digo yo, sino lo dice el Señor en su palabra, en Santiago, el versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Dios no nos quiere probar por probar. No es, vamos a ver, ahora quién pruebo, ¿no? Vamos a hacer a este hijo mío, le voy a hacer pasar una prueba, este examen, a ver si lo pasa o no le pasa. El Señor no está, y ese no es su deseo. El deseo detrás es, como acabamos de leer, para un propósito de mejora, de perfeccionamiento en nuestro caminar y nuestra relación con Dios. No podemos olvidar, hermanos, pueblo del Señor, que el Señor quiere lo mejor para nosotros porque nos ama. Ese proceso no es un proceso aleatorio de probar nuevamente para ver si es que se pasa o no el examen. Es porque la prueba, como acabamos de leer, de nuestra fe, produce paciencia. Y la paciencia su obra completa. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos perfectos y cabales y que no nos falte nada. Hay otro versículo que no lo vamos a leer, pero dice que nuestro caminar es como una carrera de resistencia, que debemos correr con paciencia la carrera de la fe. Y esto es hasta el fin de nuestros días, hermanos. No es por un año o algunos años y punto, hasta cierta etapa de mi vida. Me hace acordar en los primeros años que vine a los pies del Señor, que conversaba con muchos amigos con los que había compartido durante muchos años. Me decían, bueno, en parte, alguno de ellos tienes razón, ¿no? Respecto a lo que mencionas, respecto a nuestro caminar como hijos de Dios, como cristianos. Pero yo, la verdad, todavía soy muy joven. Tal vez cuando sea más viejo, ¿no? Y han pasado más de 15, 16 años y obviamente su caminar nunca tuvo la dirección hacia los pies del Señor. Y ya estamos hablando de amigos que tienen arriba de los 42, 45, 48 años, ¿no? Entonces realmente no tiene que ver con una etapa de tu vida, ¿no? Si eres joven, no es momento, cuando no tengas muchas otras cosas que hacer. Si estás pensando así, hermanos, vas a perderte las bendiciones de Dios, como vamos a seguir compartiendo más adelante sobre la paciencia. Si te preguntan por tu experiencia,
Seguramente vas a decir que tienes 10 años de experiencia en industrias, por ejemplo, o en el sector agroindustrial, o en el sector de salud, si es tu caso. Imagínate responder como cristiano: yo estuve 10 años como cristiano, estuve 5 años como cristiano. No, hermanos, el Señor quiere y nos invita a correr con paciencia esta carrera de la fe, para toda nuestra vida, por más que vamos a ser probados, para que nuestra paciencia pueda aumentar y, como acabamos de leer, nuestro caminar, la obra del Señor en nosotros sea completa. Por eso debemos aprender a saber esperar sin desesperar, porque Dios está trabajando en nosotros y tiene el control absolutamente de nuestra vida, a nuestra vida en la tierra de manera completa, total, no para una etapa, hermanos, no importa la situación, no seamos esclavos de las situaciones. Confiemos en el Señor, es saber esperar sin desesperar, y ahora sí agrego lo que faltaba en la definición de paciencia que vimos al inicio, porque es nuestra confianza detrás del Señor, sabiendo de que Él nuevamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. No he practicado realmente yo la maratón, tengo algunos amigos que la hacen, yo he hecho un poco más otros deportes, pero estuve un poco, de las veces que he conversado con ellos, sobre todo los maratonistas, que de verdad pues es impresionante la resistencia que pueden tener detrás de un entrenamiento, ¿verdad? Y obviamente, ejercicio, ¿no? Ser ejercitados en horas hombre, en entrenamiento, ¿no? Pero esos 42 kilómetros, me decía uno de ellos que normalmente ellos empiezan y van aumentando su velocidad progresivamente y después mantienen casi una velocidad constante durante casi todo el resto de la carrera hasta cumplir los 42 kilómetros. Una carrera de más de 2 horas, lo cual es muy intensa, ¿verdad? Y así es un poco debe ser nuestro caminar. Ellos decían que simplemente, más allá del entrenamiento que habían ejercitado, esa velocidad constante, y corren simplemente con la mirada puesta en la meta. Más allá del entrenamiento, digamos que el objetivo saben que está a 42 kilómetros y así en cuenta regresiva. Y es la meta lo que los hace estar enfocados para poder llegar. Nuestro caminar como creyentes, que tiene que ser para toda nuestra vida, pues nuestra meta es llegar a los pies del Señor, recibir el regalo de la salvación. Más aún, como vamos a leer más adelante en unos versículos, prepararnos para la segunda venida del Señor. Por eso esta carrera, hermanos, en paciencia, por más que como acabamos de leer, la paciencia es el resultado de la prueba de nuestra fe, esa paciencia que nos la da el Señor como fruto del Espíritu, ¿verdad? No puede ser en un estado de desesperación. Tiene que ser en un estado de paz y quietud. Como ese maratonista que va a ese ritmo constante sabiendo que la meta va a llegar. De igual manera es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Quiere que confiemos en su presencia para que podamos nosotros mantener el ritmo y mantener, a pesar nuevamente de las situaciones, tener ese ritmo constante y estar en quietud y paz para que nuestra paciencia realmente nos lleve a ser perfectos en el Señor y no nos falte, como leímos, ninguna cosa. El Señor quiere ser el capitán de nuestro barco, hermanos, y la única forma es sacarnos de nuestra zona de confort, llevarnos al desierto para probarnos, para que confiemos, para aumentar nuestra fe. Y por ende aumentará también nuestra paciencia y podamos caminar en quietud, más allá de las circunstancias difíciles que podamos pasar.
Me hacía acordar de una persona que no es un personaje de la Biblia, pero es un cristiano, muchos de ustedes deben haber escuchado de él, que fue realmente probado en su fe y en su paciencia. Y este es George Mueller. George Mueller fue conocido porque fue un hombre que dedicó su vida a ayudar a los niños a través de los orfanatos que él pudo crear con la mano del Señor. Dice que hubo, más allá que llegó a atender a cientos de niños, que hubo muchísimas oportunidades en las que él no tenía los recursos económicos para poder llevar este orfanato, más aún sabiendo que se estaba yendo a acostar a dormir y no había un desayuno para los niños en más de una oportunidad, y al día siguiente vino la mano generosa del Señor y pudo recibir estos recursos para alimentar en el desayuno a los niños. Constantemente su fe era probada. Hizo una obra realmente que uno ve que el hombre en sus propias fuerzas no hubiera podido hacer. Y es porque estaba a la mano de Dios. Y constantemente esa obra enorme para ayudar a los niños que no tenían realmente alimento y estaban desamparados, pues él lo hizo desde ese amor y espíritu en el Señor. Y fue desarrollando su paciencia, su relación con Él, a través de que su fe fue probada en muchas oportunidades. No hubiera podido él emprender una obra tan grande si no hubiera confiado en el Señor, si no hubiera tenido paciencia como resultado de que su fe era probada constantemente, con todas las carencias que tenía, pero a la vez siempre veía la mano de Dios, resolviendo sus problemas y prosperando todo lo que hacía. Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer recordar en esta mañana, que debemos tener paciencia, pero nuestra paciencia tiene que estar inicialmente probada a través de nuestra fe, pero porque el Señor está absolutamente detrás y tiene el control absoluto de nuestra vida. Nuevamente para ser perfeccionados y que su obra en nosotros sea completa. Vayamos por favor a Juan 5:2. El Señor me habló de una manera muy clara respecto a este punto adicional sobre la paciencia. Es una historia corta, pero de mucha profundidad. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Este es el paralítico de Betesda, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Todos querían bajar al estanque. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Él había esperado, ¿se acuerdan cuánto? 38 años venía a estar enfermo. Y cuando dice que se agitaban las aguas a través del ángel, él quería ir y todos le ganaban. Por lo tanto, en esa respuesta hay una dosis de queja, ¿no? Y de cierta un poco frustración también. Pero pasaron 38 años, hermanos, 38 años, donde él tuvo que encontrarse con el Señor Jesús para que sea sanado y liberado después de esa queja. 38 años, hermanos. El Señor nos quiere decir esta mañana también, y tal vez por todas estas situaciones nuestra fe se ha visto afectada,
O tal vez tú estás escuchando esta prédica y no tienes una relación con el Señor. Pero realmente fue el encuentro con Jesús, después de 38 años, el que sanó a este paralítico de Betesda. La paciencia, y este es el punto importante de esta historia, la paciencia sin Dios es solo esperar. Pueden pasar 38 años en tu vida, pero si tú no estás esperando y teniendo fe que el Señor tiene el control de tu vida, nos puede pasar lo que le pasó al paralítico de Betesda y quedarnos esperando 38 años, simplemente esperando en que las cosas van a mejorar en cierta forma, mientras que nosotros necesitamos esperar y tener paciencia de que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, nuevamente, la paciencia sin Dios es solo esperar. Por eso el mundo no sabe esperar y no puede esperar, porque finalmente uno espera sabiendo que hay algo bueno, ¿verdad? Algo feliz, algo que es mejor, más allá de lo que uno está viviendo en este momento. Y no solamente me refiero al regalo de la salvación, que va a ser nuestro encuentro con el Señor, sino en cada etapa de nuestra vida, porque hay situaciones en las que obviamente el Señor trabaja nuestra paciencia y nos dice, aquí estoy, y la situación cambia y mejora. Pero sin embargo, el propósito más grande para toda nuestra vida, como decía hace un momento, es respuesta a nuestro caminar para toda la vida. Que nuestra paciencia pueda fortalecerse porque sabemos esperar en Dios, si no solamente vamos a esperar y no vamos a tener esperanza, porque nuestra confianza no va a estar puesta en el Señor. Por eso la gente hoy en día, por más que obviamente estamos pasando situaciones muy tristes, de desesperanza, difíciles, de carencias, temas de salud, seres queridos que parten, situaciones muy, muy difíciles. Pero si sabemos esperar en Dios, pues podemos esperar confiados. Y no como mucha gente que realmente no encuentra refugio y no tienen paciencia, porque la paciencia no está tampoco sujeta a la fe ni a saber esperar en Dios. No ven realmente una luz de esperanza de que las cosas puedan cambiar porque su confianza no está puesta en Dios, hermanos. Que no nos pase eso, que no nos olvidemos que Dios quiere probar nuestra fe y quiere también enderezar nuestros caminos y quiere que nosotros seamos perfeccionados, como hemos leído hace un momento. ¿Qué más trae la paciencia, hermanos? Y aquí hay una vida hermosa, que no vamos a leer directamente los versículos, pero es la vida de José. La vida de José fue una vida muy dura y tiene que ver con lo que acabo de mencionar hace un momento. El Señor, a pesar de esas dificultades y esas pruebas, el Señor siempre prosperaba lo que Él hacía. Y al final, como vamos a compartir ahorita, finalmente tuvo una vida y cumplió su propósito y llegó a la meta. José fue vendido a la edad de 17 años por sus hermanos. ¿Se imaginan ser vendido por tus propios hermanos? No importa lo que hayas hecho, imagínate ser vendido por tus propios hermanos a la edad de 17 años. Confabularon contra él. ¿Qué tal rencor, primeramente, que uno podría guardar, verdad? Y cuando alguien nos hace algo tan grande, tan fuerte, ahí está Dios con nosotros diciéndote, yo te amo. No importa el desamor, el rencor, el odio que tú hayas sufrido, yo estoy contigo aquí, sosteniéndote y amándote. Pero a pesar de esa difícil situación en la que fue vendido a los egipcios y llevado por los ismaelitas, fue comprado por el general Potifar, que era el general del ejército egipcio. Es decir, digamos, pasó a ser un esclavo, propiciado por sus hermanos. Pero dice que dentro de esa esclavitud,
el Señor prosperaba todo lo que José hacía. Y le empezó a dar cada vez más. ¿Por qué? Porque él confiaba cada vez más en José. Y no solamente confiaba en el buen trabajo de José, la misma palabra del Señor lo dice bien claro. Pueden ir a leer toda la historia en Génesis 37, pero dice que Potifar veía que Dios, Jehová, estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Es decir, él estaba viendo quién estaba detrás de lo que hacía José. Por lo tanto, él aprendió a confiar nuevamente en él. Siguiendo con la historia, decidió justamente eso, seguirlo haciendo a pesar de que fue engañado por la esposa de Potifar y no acceder a esas malas intenciones de ella. Hizo lo correcto, dice que huyó y salió corriendo y después fue calumniado. Y a través de esas mentiras fue nuevamente puesto en prisión. Digo nuevamente porque el vivir como esclavo también es una especie de prisión, pero pasó ahora a una prisión física. De manera injusta, se imaginan, hermanos, por no haber hecho absolutamente nada. Y por hacer lo correcto. Nuevamente en la prisión dice que se ganó la confianza del carcelero, del jefe de la cárcel, y que fue puesto para poder realmente él quedar a cargo de los otros presos. Y fue ahí donde él, a través del poder de Dios, que pudo también interpretar varios sueños. A través de esos sueños del faraón fue liberado de la prisión y llevado a su palacio. Y donde después de un tiempo fue nombrado gobernador para alimentar a todos los pueblos, incluyendo su propia familia. Esto suena tal vez corto, ¿no? Y dice, bueno, él siempre confió. ¿Ustedes creen que para José no fue difícil? ¿Que no es una vida forjada en la prueba de su fe, en la paciencia de Dios, sabiendo esperar en Él? Cada vez que las cosas mejoraban un poco, ¿verdad? Venía una situación nuevamente dura, difícil e injusta. Primero con los hermanos, después con la esposa de Potifar, donde las cosas venían mejorando y se había ganado la confianza por hacer lo correcto. Decidiendo hacer lo correcto, es encarcelado. Y en prisión, que obviamente es un lugar horrible, pues gracias a Dios nuevamente se gana la confianza del carcelero y ponen los presos a su cargo. Y luego interpreta los sueños y sale. ¿Ustedes creen que esto que suena, que lo hemos podido describir como parte de la historia de José en unos pocos minutos, fue fácil para José? No. Pero dice que el Señor estaba con él y lo prosperaba. ¿Creen que fue cuestión de 4 o 5 meses, como lo estamos pasando ahora? José fue vendido a los 17 años. Y dice que cuando llegó al palacio del faraón, habían pasado más de 13 años, a la edad de los 30 años. 13 años, hermanos. 13 años donde su fe fue probada, su paciencia fue ejercitada y sabía y tenía una relación íntima con Dios. Sabía lo que Dios había hecho en su vida. No decidió decir, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Si encima injustamente hago lo correcto y soy enviado a prisión. No puede ser, cada vez que hago lo correcto me pasa algo malo. No. El Señor estaba con él, lo prosperaba y él confiaba. Y su paciencia aumentaba porque sabía que Dios estaba nuevamente detrás de él. Y después que él fue puesto como gobernador, a través de la sabiduría que él recibía de Dios, él pudo alimentar por esos 7 años de sequía y 7 años de abundancia, guardar en graneros y administrar todo esto para alimentar a los pueblos, incluyendo el pueblo de Egipto y también otros pueblos aledaños, en el que su familia, por ejemplo, fue también salvaguardada. Ese era el gran propósito de José, mostrar el poder de Dios y lo que un hombre común y corriente como nosotros puede hacer si es que nosotros confiamos en el Señor, si es que nosotros tenemos paciencia y no desesperamos, si es que esperamos en Él
sin desesperar, para cumplir ese propósito en nuestras vidas. En cada etapa, el Señor, no sabemos cuánto va a durar esta coyuntura tan difícil. Creemos que va a ser, obviamente, más de un año, no sé si 2 años, pero van a venir tiempos difíciles. Pero el Señor nos va a traer también refrigerio, si sabemos confiar en Él. Y finalmente, hermanos, la meta de José fue encontrarse con el Señor, al igual que la nuestra. No solamente cumplir el gran propósito de ser levantado al final por el propio Faraón, para sin rencor también mostrar el amor de Dios que había en él con su familia y sus hermanos, a pesar de lo que ellos le habían hecho, para que Dios se pueda glorificar en cada etapa de su vida. Como en la nuestra, el Señor va a estar detrás de cada dificultad. ¿Para qué, hermanos? Para que alcancemos la meta juntos, hasta el final. Por lo tanto, hermanos, no importa lo que pueda pasar en 1, 2 años, 5 años, si las cosas se van a poner más difíciles. Encontremos refugio en el Señor, porque Él nos lo quiere dar si confiamos en su palabra y tenemos fe. Y vayamos caminando como el maratonista con la mirada puesta en Él. Finalmente esa es nuestra meta de vida. Cada vez que un hermano entregado al Señor parte, pues obviamente esto da mucha tristeza. Estamos todos conmocionados. Pero a la vez estamos consolados y hasta alentados en medio de toda esta dificultad y tristeza y dolor, sabiendo que están ya en el encuentro con el Señor, en un mejor lugar, en el mejor lugar donde podemos estar. Por lo tanto, hermanos, vale la pena. Por lo tanto, hermanos, busquemos ese refugio en el Señor. La bendición del Señor va a estar en cada etapa de nuestra vida y a lo grande al final de nuestra vida. Es por eso que en este punto, en la historia de José, podemos decir que la paciencia trae bendición para nuestras vidas. Vayamos al versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa es nuestra meta final. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, hermanos. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Debemos ser pacientes y orar. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros queremos solo ganar algunas batallas o queremos ganar la guerra contra el enemigo que quiere traernos abajo? Queremos tener la victoria final, que es lo que importa. Nosotros esperamos, como acabamos de leer, la venida de nuestro Señor Jesús. La paciencia es entonces el paso previo a la victoria de Dios en nuestra vida, como prueba de nuestra fe. No hay atajos. No es ponerle plazos al Señor, porque ahí empezamos a desesperar. No sabemos cuáles van a ser nuevamente esos minutos finales de la prueba. Señor, bueno, ya ha sido suficiente, hasta aquí nomás. Ahí es donde vamos a desesperar, porque vamos a nosotros fijar un plazo. Y cada vez que ese plazo no se cumpla, pues vamos a perder seguramente nuestra confianza en Dios. Pero cuando uno dice, Señor, los plazos son los que tú decidas, y yo quiero correr esta carrera con paciencia y con fe, pues no nos preocupamos de eso, sabiendo que hay un tiempo para la prueba, esperando en Él sin desesperar, preparándonos como la lluvia
que acabamos de leer en este versículo. Dice la lluvia temprana y la lluvia tardía. Preparémonos, hermanos, para la lluvia. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que dice que habían dos agricultores y los dos confiaban en que iba a venir la lluvia. Solamente que uno se quedaba esperando y el otro salía a recibirla. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál de los dos es más agradable a Dios? El que tiene paciencia y sale diariamente a recibir la lluvia del Señor hasta que Él la mande, o el que simplemente está esperando. El Señor quiere que salgamos. Hay una acción detrás a recibir la lluvia que tiene para cada uno de nosotros, hermanos, que somos el pueblo de Dios. Es por eso, hermano, esta mañana que el Señor nos ha hablado de la paciencia, diciéndonos que la paciencia sin Dios es solo esperar y no hay realmente una meta hacia dónde ir, y puede pasar el tiempo y en el camino pues ser totalmente desdichados. Y hemos visto la historia de José, donde el Señor nos dice que la paciencia nos trae bendición. Y la paciencia, como acabamos de leer en este último versículo, dice que nos trae realmente victoria, que es la meta final para el encuentro con el Señor. Así que cualquiera que sea esta lucha específica o batalla, dejemos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón y nos traiga sanidad y valentía para recibir por gracia el regalo de su salvación. Verdaderamente, hermanos, el Señor nos está preparando. Se vienen tiempos difíciles. Preparémonos para la segunda venida del Señor. Si no pasáramos por todas estas dificultades, yo les pregunto nuevamente, ¿realmente hubiéramos hecho algunas cosas de las que estamos haciendo? ¿Estaríamos pasando más tiempo con el Señor? ¿Hubiéramos doblado rodillas realmente y hubiéramos sido llevados al arrepentimiento? ¿Hubiéramos orado más por nuestros hermanos? ¿Hubiéramos enderezado nuestro camino? ¿Hubiéramos compartido a más personas que no encuentran justamente y no tienen esa paciencia porque están esperando y desesperando? El Señor nos quiere preparar. Y ese es el propósito que tiene para nuestra vida y para estos tiempos que van a ser seguramente más difíciles, en el que debíamos ser previamente ejercitados. Finalmente Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Que Dios los bendiga, hermanos, que podamos saber que necesitamos ser pacientes y que nuestra paciencia reposa en la fe y en nuestro Señor Jesucristo. El que espera en Dios no desespera. Dios los bendiga, hermanos.